Listo muchachos, ¿terminaron el juego? ¿O todavía no han podido recoger las estrellas? Sí, hágale. Mientras los que están jugando lo terminan, ¿quién fue el que lo terminó ya? ¿Quién me dijo que ya había terminado? Cuéntanos cómo hiciste, John Mario, para lograr las estrellas. Bueno, primero, ¿cuál era la situación? ¿Qué cuentan al inicio? La bellota. Ajá, sí. Y la idea es que ustedes ayuden a la bellota a buscar ese foquito para seguir siendo, pues ayudando a los otros animales. Ahora entonces pasamos a la parte del juego. ¿Cuál es el primer elemento que les enseñan a manejar? Vamos a abrirlo por acá. Ajá. Compartir. Espérenme, yo le quito el ruido a esto. Y quitemos esto. Listo, yo ya había superado el nivel 1. Acá está lo que nos dice el compañero. Entonces el objetivo es ayudar a la bellota como a seguir un camino buscando el bombillo. Entonces tenemos varios elementos, acá los muestran casi todos. El ventilador, que tenemos un ventilador que empuja y otro que extrae, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hicieron para llegar hasta abajo los que ya terminaron? O sea, por ejemplo, acá al principio, pues es simplemente como las indicaciones que nos da el juego, prenda el ventilador, quite la nube. Entonces ya uno acá se da cuenta, noten que tiene un color diferente, de que este ventilador es diferente a este de acá. Ahora, luego de que le enseñan a manejar los elementos básicos, hay que defenderse de ahí para abajo. ¿Quién más ya terminó? Aparte de John Mario. Listo, cuéntanos entonces en el juego cómo hiciste, por ejemplo, para pasar este primer obstáculo, para recoger la primera estrella. Listo, recogimos la primera estrella. Y ahora, acá nos muestran otro elemento. ¿Cómo quitamos ese elemento de ahí? Ajá, hasta que explote. Y ya de acá para abajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo voy a hacer todo lo que me está dictando. Ajá. Estas dos que active yo. A este. ¿Alguien lo hizo diferente? Ah, alguien solucionó esta parte de acá diferente.
Espérame, yo vuelvo y entro. Quitémosle ese ruido. Voy a volver a la parte donde estábamos. Prender esta. Luego quitar esta. Quitar esta. Listo, entonces ¿qué hago? A ver la otra solución si me va mejor. Bajo normal. Entonces voy a prender este. ¿Activo quiénes a estos o a este? Estos. Estos. Y si me da para pasar. Este. Ah. Esa parte, muchachos, yo la hice diferente. Por ejemplo, yo prendí primero el ventilador de abajo, el que jala, de modo que cuando la bellota cae, ese de una la jala y ella pasa por encima de esos chusitos. Sin usar estos. Listo, acá tenemos otro elemento nuevo que básicamente empuja la bellota para arriba. Tengo que recoger esta de acá. Entonces, este es sencillo. Quiero llegar al del marranito. Acá. ¿Cómo hacemos acá? ¿Cómo hicieron ustedes? Entonces lo primero es recoger esta estrella. Ah, tengo que prender es este. Apagar este. Entonces, prender este ventilador. Esperar. Y la idea es que cuando el marrano vaya hacia la derecha, lo suelto, ¿cierto? Y lo manda para allá. Sí, muy bien. Yo creo que lo más difícil eran esas dos últimas partes donde los retan a ustedes a mirar estrategias de cómo van a hacer, por ejemplo, para pasar por arriba de los pinchitos. Noten que hay diferentes soluciones, cada uno implementó de manera diferente, de modo que lograran pasar la bellota. Eso quiere decir que no hay una única forma de nosotros solucionar o de como pensar, o sea, como cada uno tiene un cerebro diferente, cada uno va a abordar el problema de acuerdo a su contexto, a lo que tiene previamente. Lo importante es que esa solución que usted proponga tenga una estructura lógica. Entonces noten que aunque hay diferentes caminos, pues en matemáticas hay una única respuesta. Entonces usted podía hacer diferentes estrategias para pasar la bellota por esos lados, pero tiene que ser con una estructura lógica que le permita llegar a la respuesta que está validada como correcta. Entonces acá ya vimos cómo ustedes lograron recoger las tres estrellas, cómo superaron los obstáculos. Ahora quiero que me digan de estas habilidades de acá: coordinación, razonamiento lógico, persistencia, control emocional, observación, estrategia, inferencia. De estas, ¿cuáles creen ustedes que usaron para resolver el juego? O sea, para llegar a las tres estrellas. Y me voy a cambiar de pestaña que estaba en la anterior.
¿Quién dice que usó algunas o cuál no usaron? ¿Creen de pronto? Ajá. ¿Alguna otra respuesta? ¿No? Listo, entonces, básicamente las usaron todas. Coordinación, en este caso tenían que tener motricidad para poder, por ejemplo, hundir acá. Los que hicieron, por ejemplo, que usaron las nubes, ellos sí necesitaban más coordinación porque activar esas nubes en simultáneo con el ventilador para que la bellota pasara sin que se chuzara. Entonces, en este caso, la coordinación, el razonamiento lógico, porque cada uno de ustedes estableció una estrategia, pero una estrategia no inventada así como de ensueños, sino que estableció un paso a paso lógico justamente para poder solucionar el problema, llegar hasta el final. Persistencia, porque sé que muchos de ustedes al principio, por ejemplo, cuando uno llega a la parte de los chuzos, uno intenta varias formas. Entonces es importante que cuando en un problema lo estemos desarrollando, si conocemos la respuesta a la que hay que llegar, por ejemplo, cuando tenemos selección múltiple, ustedes tienen 4 opciones de respuesta. La idea es intentar diferentes caminos para encontrar la respuesta. Cada uno establece esos caminos de acuerdo a sus conocimientos matemáticos. Entonces, para eso se requiere persistencia, control emocional para no dejarnos como agobiar o rendirnos al primer intento. Y eso aplica para todas las áreas. Por ejemplo, cuando ustedes están programando, el programa no corre, muestra un error. Cuando ustedes están haciendo una tabla, la tabla dinámica a la final no muestra la gráfica. O sea, manejar esa frustración para volver a retomar todo, empezar a revisar desde el inicio. Entonces necesitamos control emocional para no rendirnos tan fácilmente. La observación, en este caso la observación eran como las guías que nos daban al principio, pero se suele usar mucho, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo, usamos la observación para hacer repetición. Una forma de aprender es justamente repitiendo. Entonces, en este caso, la observación hacía referencia como a esa guía que nos iban dando. Ustedes al principio hacían lo que decía el juego, ya después ustedes eran capaces de avanzar solos. La estrategia ya la hablamos. Inferencia, por ejemplo, cada uno al establecer su lógica infería, por ejemplo, este ventilador azul sabemos que empuja, este morado vemos que extrae. Eso nadie nos lo dijo, pero fuimos capaces de sacarlo, de extraerlo del contexto del juego. Entonces, todas estas son las que se van a usar justamente para solucionar un problema, que no tiene que ser matemático, puede ser cualquier problema. Entonces, ¿cómo creen ustedes que este reto les va a ayudar a desarrollar pensamiento lógico? Bueno, ya vimos que el pensamiento lógico no es solamente esa cosa de solucionar problemas, sino de estructurar nuestra mente para ser personas críticas. Entonces el pensamiento lógico abarca más allá de la solución sistemática de problemas. Entonces todas estas habilidades que tenemos acá pues van a ser muy útiles justamente para enseñarnos a nosotros a resolver problemas que no necesariamente van a estar relacionados con matemática. Entonces recordemos justamente lo que nos decía Eduardo la otra vez, el del video, que ese pensamiento lógico va más allá del patrón, las matemáticas, los números, el álgebra. Entonces, con este juego, estos tipos de juegos son útiles cuando vayan en el bus, cuando vayan para su casa en el metro. Descárguense un jueguito de estos, algún juego de sudoku, donde los reten mentalmente todo el tiempo. Y otra cosa muy importante es la lectura. Entonces, necesitamos también de mucha lectura para comprensión. Listo, entonces con esto terminamos la introducción. Esto era lo que me había faltado la clase pasada
Y para hoy vamos a iniciar el tema de proporciones. Entonces vamos a ver qué son las proporciones. Lo primero es, vamos a ver un video donde usan las proporciones. En este caso usan una proporción muy específica, que es la proporción áurea, que se utiliza en muchos aspectos, en el arte, en el diseño gráfico, como nos lo van a mostrar ahí. Y ya las proporciones en general, tenemos muchas proporciones, como por ejemplo el número pi es una proporción que se utilizan en otras áreas. Entonces vamos a ver este video introductorio. Vengan, yo lo pongo más grandecito. ¿Se escucha el audio? Listo.
Listo, chicos, ¿cómo les pareció? ¿Se entendió lo que es la proporción áurea? Vamos a buscar acá la sucesión de Fibonacci. ¿Sí la entendieron? Cuéntanos en qué consiste. Esta es la sucesión. Ahora, ¿cuál es la proporción? Cuando hablamos de proporciones, ¿a qué hacemos referencia? Voy a activar acá mi lápiz. Entonces, vimos que la sucesión de Fibonacci se obtiene sumando dos dígitos, los dos dígitos anteriores. 0 más 1, pues me daba 1. 1 más 1 me daba 2. 2 más 3 me daba 5. Ahora, proporción quiere decir una parte o una fracción. Entonces, ¿cómo obtenemos la proporción? Porque estoy... Entonces, las proporciones van a ser esas fracciones. Por ejemplo, cuando yo les diga, mi casa es el doble de la de mi vecino. Noten que yo ahí estoy estableciendo una relación que se puede obtener de acá. Por ejemplo, la mía es 2 veces que la de mi vecino. Entonces, la proporción en este caso la vamos a obtener, ¿cómo es que era? ¿Cuánto era que daba la proporción allá? Hay que dividir dos números. El 3 dividido 5. Déjenme acá, yo lo hago en un momentico. 5, ya. Listo. Estaba mirando cómo era el orden. Entonces, en este caso, para obtener la proporción hay que coger este primero, por ejemplo, el 3, y dividirlo por el siguiente. Entonces, la proporción va a ser 3 dividido 5. ¿Quién me dice cuánto me da eso? Alguien que lo haga en una calculadora. Y hagámoslo por acá más adelante. 21 dividido 34. ¿Cuánto da 3 dividido 5? 1, y lo había hecho. 5 dividido 3 y 34 dividido 21. 5 dividido 3, ¿cuánto da? Y 34 dividido 21. 1,61, 90. Cualquier par de números que yo coja acá, este dividido este, me va a ir dando 1,6 y me van a ir saliendo más decimales hasta infinito. Como esta sucesión va infinita, entonces los decimales en este dígito van a ser infinitos. El hecho de que esta división, de que yo siga esta regla, el mayor dividido el menor, me da siempre constante. Esto es lo que se conoce como una proporción. En este caso se le llama la proporción áurea, que se obtiene de la sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, cuando estemos viendo geometría, vamos a ver la proporción del número pi, que el número pi sabemos que es 3,1416. Ese número se obtiene de una proporción, o sea, de una fracción en una sucesión o en una relación. En ese caso van a ser para los círculos. Entonces, estos patrones que usualmente salieron de la naturaleza son muy útiles porque a nosotros nos generan como cierta armonía visual, que son,
O sea, se puede establecer de que si sigue ese patrón necesariamente, o sea, visualmente es armonioso, no necesariamente. O sea, se tienen diferentes reglas o se tienen algunos que rompen las reglas y son preferidos por otros, pero la tendencia es a seguir relaciones de este tipo. Por ejemplo, antes se decía que el hombre perfecto era el que medía de altura 7 veces el tamaño de su cabeza. Entonces, si usted cogía y se medía de los pies a la cabeza y luego se medía la cabeza desde el mentón hasta la parte de arriba, y eso le daba una fracción de la altura dividido lo de la cabeza, le daba 7, usted era una proporción perfecta. Entonces se establecía un canon de belleza a partir de esa relación. Sin embargo, no quiere decir que pues eso sea como lo que indique la belleza, porque la belleza es muy subjetiva. Sin embargo, sí estimula bastante. Por ejemplo, vemos que en el arte lo que tiende a ser simétrico es mejor valorado que lo que es antisimétrico. Entonces, por eso las proporciones van a ser muy útiles. Entonces, hoy nos vamos a encargar justamente de las proporciones. La proporción, entonces, la definición es que es una relación que se establece entre dos magnitudes medibles. Por ejemplo, una caja de fresas equivale a 2 cajas de zanahoria, o yo lo puedo establecer diferente. Una caja de zanahoria es la mitad, o sea, un medio de la caja de fresas. Entonces ahí, cuando uno establece la relación de cierta forma, aparecen las fracciones. Entonces hoy nos vamos a encargar justamente de estos fraccionarios. Vamos a repasar los fraccionarios, cómo van a operar estos fraccionarios y cómo se van a aplicar regla de 3, las proporciones, a los porcentajes, que es otra aplicación muy útil. Entonces, ¿qué es una fracción? Una fracción es una o varias partes de la unidad dividida en un número cualquiera de partes. Por ejemplo, yo tengo una torta. Entonces esa torta la divido en 4 y de esas 4 partes tomo una. ¿Cómo represento yo eso? Yo represento eso mediante una fracción. Abajo, que se le conoce como denominador, es el número de partes en que se dividió la unidad en este caso. Entonces, yo tenía una torta y se dividió en 4. Ahora, si yo en vez de tortas estuviera hablando, por ejemplo, de cartas, y yo estuviera diciendo, tengo 3 cartas. Entonces, en ese caso, no tengo una unidad, sino que va a tener 1, 2, 3 unidades. O sea que mi denominador, en este caso, van a ser 3. O sea, mis cartas, cada una, es como si fuera una unidad. O sea, si yo tuviera las cartas pegadas, acá todas juntitas, yo las puedo separar y cada carta pasa a ser una unidad, o sea que se divide en 3. De esas cartas, si yo tomo una, pues entonces arriba voy a poner las partes que yo tomo, o las partes que se cogen, o las partes que se usan. Entonces, si yo cojo una, arriba aparece el numerador que hace referencia a las partes o a la cantidad que se está usando. En este caso, por ejemplo, yo tomé una porción de torta, entonces aparece 1. Si yo tomara 2, esta y esta, en vez de poner acá 1, pues pongo 2. Estas fracciones a veces en la lectura nos las suelen dar a nosotros de diferentes formas. Por ejemplo, nos pueden decir 1 es a 4. Entonces, de 4, yo tenía mi torta, la partí en 4 y tomé 1. Esa es una forma de denotar esta misma fracción acá. 1 es a 4. O la pueden denotar así: 1, 2 puntos, 4. Y va a ser lo mismo que esto de acá. Entonces, en la lectura a veces nos puede aparecer, yo tenía una torta y de esa torta tomé una parte de las 4 porciones que se sacaron. O les puede aparecer en cierto contexto, se tiene una proporción
donde al vecino le toca 1, al otro le toca 4, o les pueden decir, se tiene una relación entre vecinos y esa relación entre vecinos es de la forma 1, 2.4. Ya sabemos que eso va a corresponder a esto de acá. Algo interesante de las fracciones es que si yo tengo, por ejemplo, en este caso, 4 partes y yo no tomo ninguna, o sea que acá es 0, eso me va a dar 0. Me lo está rellenando porque... Entonces, si yo de esas partes tomé 0, cualquier denominador que yo use, si yo tengo 0 arriba, pongamos 100, eso me va a dar 0 a mí. O sea, de esas fracciones que yo tengo, la porción que yo quedé, con la que yo quedé es 0, porque yo no cogí nada. Acá lo que yo estoy diciendo cuando tengo ese 1 sobre 4 es que yo estoy tomando la cuarta parte de la torta. Pero si yo no estoy tomando nada, que quiere decir 0, pues entonces básicamente yo no voy a tener nada que va a ser 0. Eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, lo vamos a ver ahorita en un ejercicio, pero se los voy a explicar acá. Si yo tengo de la torta, la partí en 4 y yo tomo 4 partes de esa torta, o sea que la tomé toda, ¿cierto? Tomé la torta, las 4 partes, tengo toda la torta. O sea que tengo la unidad completa. Si yo tuviera las cartas, las 3 cartas, y de esas 3 cartas yo las tomé todas las 3, esto me va a dar que yo las tengo todas. Entonces la forma de representar que yo tengo todo es 1 y la forma de representar que yo tengo nada de esa proporción va a ser 0. Listo. Ahora vamos a recordar, antes de pasar a las proporciones, cómo se operan con esas fracciones. Entonces, para las fracciones se opera diferente que con los números naturales o los números reales. Para sumar las fracciones se debe entonces hacer lo que se conoce como la carita feliz. Noten que acá está la carita feliz, la X, la sonrisita, y se hace P por S más Q por R dividido la multiplicación de los denominadores, Q por S. Esa es la forma correcta de sumar las fracciones. Si yo tuviera un signo menos acá, lo único que cambia es que yo tendría P por S, como acá aparecería menos, pues entonces acá va a aparecer menos Q por R. Ese menos lo puede arrastrar el de arriba o lo puede arrastrar el de abajo. Lo usual es que lo arrastre el de arriba, por eso es que el menos queda acá. Y el denominador sí queda el mismo, Q por S. Para la multiplicación de fracciones es directa. Denominador, numerador con numerador, denominador con denominador. P por R dividido Q por S. Y para la división, entonces tendríamos que sería solamente la X, P por S, dividido Q por R. Esa es la forma de dividir las fracciones. Estamos muy relacionados con la división cuando usamos la regla o la ley de la oreja. ¿Cuál es esa ley de la oreja? Yo tengo que, voy a dividir P sobre Q dividido R sobre S. Entonces, si yo escribo esto como una superfracción, cuando yo tengo que, voy a dividir A dividido B, ¿cierto? Yo puedo escribir esto como A sobre B. Pero si mi A es todo esto de acá, entonces yo pongo P sobre Q dividido R sobre S, que va a ser mi B. Y se forma la oreja, se le dice ley de la oreja, porque los internos se conectan y los externos se conectan. Entonces, y se multiplican.
P por S dividido Q por R. Los internos van a ser el denominador y los externos van a ser el numerador. Entonces, para la multiplicación pueden recordar ya sea la X, si está expresada de esta forma, o pueden construir la ley de la oreja de esta forma de acá. Ahora vamos entonces a practicar, antes de hacer estos ejercicios, vamos a practicar un poco la suma y la resta en esta pirámide de Einstein. Les voy a pasar acá el link. Y déjenme, yo lo abro por acá. Listo, en esta pirámide, si están viendo mi pestaña donde está Einstein explicando cómo se suma en la pirámide. Listo, déjenme conectar el computador que se me va a descargar. Si quieren van abriendo el link. Listo, entonces en esta pirámide se tienen dos bloques abajo que soportan el bloque de arriba. El bloque de arriba es la suma de los bloques de abajo. Entonces si acá aparece 2, por ejemplo, si A fuera 2 y acá fuera 1, entonces C va a ser 2 más 1 va a ser 3. Acá en vez de poner enteros les van a poner fracciones. Pero a veces no tienen que calcular C, sino que tienen, por ejemplo, que calcular A. Entonces, si acá les aparece 3 y acá les aparece 1, ustedes saben que C es 3 y B es 1. Entonces, tienen que calcular A. O sea que hay que pasar este 1 que está sumando, pasa a restar acá. 3 menos 1 sería 2. O ustedes dicen un número que sumado con 1 me dé 3 y ese es el número que va a ir acá, pero van a ser fracciones. También les van a denotar los fraccionarios, eso tiene como dos bloquecitos, va a estar como partido así. Les puede aparecer 3/1/2. ¿Qué quiere decir ese 3/1/2? Que esto, por ejemplo, es mucho de las notaciones de recetas de cocina. Entonces le dicen 3/1/2 cucharadas. Eso quiere decir 3 cucharadas y media. Eso básicamente es 3 más 1/2. ¿Qué pasa cuando este de acá no es fracción? Por ejemplo, este es un entero. Cuando es un entero, se divide por 1 y se hace la fracción normal. Entonces, se multiplica en X y acá la sonrisita. Tendríamos 3 por 2, 6, más 1 por 1, 1 y dividido 2 por 1, 2. Entonces esta otra forma de denotar como una suma de fracciones cuando se tiene que hay una parte entera y una parte decimal. Entonces pueden entrar al juego. La idea es que repasen, ahí vamos a repasar suma y resta. Y cualquier duda me están preguntando, porfa.
Chicos, cuando terminen la pirámide, arriba le pueden dar, hay una cosa para comprobar, las que le aparecen en verde están bien y las que les aparecen en rojo quiere decir que las tienen que revisar. Cuando les aparezca toda en verdecita, le toman un pantallazo y me lo van a subir como evidencia, porfa.
¿Cómo van, muchachos? ¿Está fácil o difícil? Bueno, si no han podido avanzar un poquito, les voy a mostrar acá. El truco es que identifiquen los bloques que estén contiguos. Por ejemplo, estos dos que están contiguos me permiten a mí llenar esta casilla acá haciendo la suma, que sería 3 décimos, que copié muy grande, 3 décimos más 2 quintos. Y ahí puedo meter el resultado. O mirar también los bloques que están contiguos, pero uno encima del otro. Acá sabemos que cuando uno está encima del otro vamos a usar la resta. El de arriba, 7 décimos menos 3 décimos. Entonces la idea es que miren esos bloques que están contiguos. Cuando yo ya relleno este de acá y le doy comprobar y me dice que está bien, pues estos dos vuelven a estar contiguos y puedo llenar el de arriba.
Listo, muchachos, ¿cómo van? ¿Alguno ya terminó? Como que más o menos. Ah, hágale, pues termínelo. Si quieren nos comparte y acá le ayudamos. Espérame, yo dejo de compartir. Y yo verifico que sí tiene. Hola. Sí le deja compartir. No me acuerdo dónde se activan acá los permisos para compartir. Sí, ahí se ve. ¿Ese lo llenó usted? ¿O estaba ahí? Ah, muestrémosle comprobar a ver cuáles están buenas. Ya. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? No, pero ese que no te quiere dar, ¿cómo lo estás haciendo? Ajá, para llenar el de arriba. Bueno, recuerda que así cuando representan dos quintos, no es multiplicar, ahí hay que sumar. Entonces tendrías que sumar 2 más 2 quintos. Y eso te va a dar una fracción. Y luego esa fracción la sumas con la que tienes allá de 20 décimos. ¿Sí me hago entender? Ajá, recuerden que esta representación así de 2 por, es que parece que fuera por, pero es 2 quintos. Está diciendo, tengo 2 unidades más 2 quintos de otra unidad. Entonces ahí hay que sumar para convertir eso en una fracción. Hágale tranquilo. ¿Algún otro compañero que nos desee mostrar cómo va? De pronto y no ha podido pasar de algún lado.
Listo muchachos, para los que todavía no han podido avanzar, vamos a ver yo cómo lleno parte del que tengo para que ustedes puedan avanzar en el de ustedes. Entonces acá está el mío, que se los estoy compartiendo. Lo primero es que identifiquemos entonces bloques que estén juntos. Los bloques que nos dan son los grises. Entonces voy a empezar con estos dos de acá, que están juntos y están al mismo nivel. Cuando están al mismo nivel nos permiten calcular el que está arriba mediante la operación suma. O sea que hay que sumar estos dos fraccionarios. Entonces eso me daría igual. Quitemos el círculo. Los voy a sumar acá. Me daría 3 por 5. Recordemos que primero hacemos la X y luego hacemos la sonrisita de carita feliz. Entonces 3 por 5, 15. Más 10 por 2, 20. Dividido 10 por 5, 50. Y resolvemos lo de arriba. 15 más 20 serían 35 dividido 50. Y eso es lo que yo voy a poner acá. Voy a salir del modo gráfico y vamos a poner 35 y abajo vamos a poner 50. Vamos a comprobar, noten que sale verdecito, quiere decir que está bien. Ahora, con ese ahí arriba, con este que completé, ya tengo llenos estos dos, o sea que puedo sumar estos dos de acá, este más este, porque están al mismo nivel para llenar este cajoncito de acá. Entonces vamos a sumarlo. 7 por 50, que ahí sí me tienen que ayudar porfa con la calculadora. ¿Cuánto me da 7 por 50? 7 por 5, 35. 350. Más 10 por 35, que eso me da otros 350. Dividido, recordemos que es crucecita, dividido esto acá, 10 por 50, que me da 5 por 1, 5, y los dos ceros, el 0 del 50 y el 0 del 10. ¿Y cuánto me da esto? 350, 700, dividido 500. Yo acá lo voy a simplificar. Noten que yo esto lo puedo escribir como 100 por 7, perdón, por 7, dividido 100 por 5. Cuando está multiplicando el número arriba y multiplica abajo, yo lo puedo cancelar solo si está multiplicando, y eso me daría 7 sobre 5. Entonces vamos a poner 7 sobre 5 acá, 7 y abajo 5, y vamos a comprobar y están bien. Ahora, este era como el que tenía el compañero. Este número de acá, cuando le representen un número con una parte entera y una parte decimal, esos números se suman, no se multiplican. Le están diciendo, usted tiene una manzana más un medio de manzana. Esta notación se utiliza mucho para las recetas, no es muy habitual verla, pero para que reconozcan si en algún caso les aparece. Entonces vamos a sumar primero esto de acá. Noten que al ser un entero no es una fracción, pues yo necesito volverlo una fracción. ¿Cómo rellenamos? Rellenamos dividiendo por 1, en este caso. Entonces, y hacemos la operación de suma, que es crucecita, y la sonrisita. 1 por 2, 2, más 1 por 1, 1, dividido 1 por 2. Eso me daría 3 medios. Y vamos a comprobar. Vamos a poner acá 3 y 2. Vamos a ponernos por acá. Ah, no, porque me faltó algo. ¿Qué me faltó? Esto de acá me da 3 medios. Voy a borrar esto.
Esto de acá es igual a 3 medios. Pero la casilla de arriba es lo que está acá más lo que está acá. O sea que sería 3 medios más 7 quintos. 3 por 5, 15. Más 2 por 7, 14. Dividido 2 por... ahí eran 5. 2 por 5, 10. Y esto me da 10, 20 y 5 y 4 me dan 9, 29 décimos. Vamos a ver si sí. 29 y 10. Y ahora sí está correcto. Entonces para arriba siempre vamos a sumar. Ahora cuando tenemos, por ejemplo, este caso de acá, que tenemos 1 arriba, y 1 abajo, este de acá. En este caso vamos a restar el de arriba menos el de abajo. Entonces vamos a restar 7 décimos menos 3 décimos. Acá un truquito. Cuando ambas fracciones, la primera, la segunda, están divididas por el mismo número, yo puedo factorizar. Factorizar quiere decir que lo voy a sacar por fuera de un paréntesis. Y meto, si saqué dividido 10, pues lo que queda lo voy a meter dentro del paréntesis. Meto el 7 y el menos 3. ¿Y qué pongo acá arriba? Un 1. Las fracciones, cuando por ejemplo estemos factorizando o cuando estábamos acá, que no sabíamos qué tenía abajo para volverla a una fracción, siempre vamos a poner un 1. Entonces en este caso pongo 1 sobre 10 que multiplica a lo que quedó dentro del paréntesis, que es 7 menos 3. El paréntesis siempre se desarrolla primero, entonces vamos a hacer esta operación de acá, estoy escribiendo hacia arriba, 7 menos 3 es 4, y eso está por, acá sí está por un décimo. Y acá como relleno, pues si no tiene nada para volverlo una fracción, recordemos que le ponemos dividido 1. Y ahora sí, en este caso no tenemos una suma, sino que tenemos una multiplicación. Y recordemos que la multiplicación es directa, los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Entonces 4 por 1, 4. Y 10 por 1, 10. Esto es lo mismo que si yo hubiera hecho la crucecita, pero en este caso con la resta. ¿Cómo la hubiera hecho? 7 por 10, 70, menos, porque acá tenemos menos, 3 por 10, 30, dividido 10 por 10, que me da 100. Y 70 menos 30 me daba 40, dividido 100. Y esto lo puedo simplificar aún más para que se me parezca a esto de acá. ¿Cómo? Yo puedo escribir 4 por 10, ese 40 lo puedo escribir como 4 por 10 y lo de abajo lo puedo escribir como 10 por 10. Cuando el número está multiplicando arriba y abajo, yo lo cancelo y noten que me queda 4 sobre 10. O sea que lo que va acá son 4 décimos. Vamos a verificarlo. Y está correcto. Entonces, si yo tuviera que rellenar este espacio de acá abajo, voy a coger 4 décimos menos un quinto. Y lo que me dé, lo relleno acá. Luego, lo que me dio acá, pues cojo 3 décimos menos lo que está acá y lo relleno acá. Y para moverme hacia abajo tengo que hacer restas y hacia arriba vamos a hacer sumas. No sé si tienen dudas, preguntas, si se entendió lo que les acabo de explicar. Listo. Listo, entonces vamos a dejar ahí. La idea es que pongan el pantallazo de cuando llenen la pirámide, que aparezca toda en verde, y nos veríamos la próxima semana.
Si alguno tiene alguna duda o no ha podido avanzar con la actividad, me puede escribir porfa o por el interno si le da pena, o al WhatsApp. Listo, chao, que estén bien. Hasta luego.